Saben, hay historias que en realidad nunca terminan. Simplemente se detienen en seco, se congelan y se convierten en expedientes. Esta noche vamos a abrir uno muy particular. El archivo de una acusación que nació en una celda, una voz que apuntó muy alto y que después, bueno, se apagó. Este es el expediente de Beto. Y aquí nos topamos con la pregunta central, ¿no? Es una pregunta que da escalofríos. ¿Qué pasa cuando un testigo clave, así, sin más, desaparece? Porque, seamos claros, cuando alguien se esfuma bajo la custodia del Estado, no solo se pierde una voz, se pierde algo mucho más grande, la confianza. Y en su lugar queda un vacío, un hueco donde crece la duda, la sospecha y la idea, terrible, de que ese silencio fue provocado. Ok, para empezar a entender este laberinto, tenemos que irnos al corazón mismo del sistema penitenciario mexicano. Imaginen un mundo casi sellado, con sus propias reglas, sus propios códigos, sus propios secretos. Y fue justo de ahí, de esa oscuridad, de donde salió una voz anónima que empezó a contar una historia tan, pero tan grave que era imposible simplemente voltear a otro lado. Miren, en esta historia tenemos dos polos opuestos. Por un lado, Beto, una figura que es prácticamente una sombra, un hombre sin rostro, sin identidad. Su única prueba de existencia era una grabación. Y del otro lado, Carmen Salinas, una de las actrices más famosas, más queridas de México. Un legado construido a la vista de todo el mundo. Es literal, la sombra contra la luz, el completo anonimato contra la fama absoluta. ¿Y qué decía esa voz? Bueno, a través de unos audios que corrieron por redes sociales como la pólvora, Beto lanzó acusaciones monstruosas. Hablaba de rituales oscuros, de pederastia, de redes de tráfico de menores. Eran señalamientos que, ojo, no tenían ni una sola prueba física, pero que encontraron un eco tremendo en la gente, en el Internet. Esto nos demuestra el poder que tiene una historia para cobrar vida propia, ¿no? Como era de esperarse, todo esto se hizo tan grande que el choque fue inevitable. Era un testimonio que venía del lugar más olvidado de la sociedad, contra una reputación de décadas, construida bajo los reflectores. La reacción de Carmen Salinas y su familia, claro, no se hizo esperar. Fue un no rotundo. Dijeron que todo era mentira, calumnias, que era un intento de extorsión o simplemente los delirios de alguien perturbado. Negaron todo, absolutamente todo, y hasta hablaron de tomar acciones legales. Querían apagar el fuego antes de que se saliera de control. Bien, ahora vamos a ver la línea del tiempo. Y es importante ponerle atención a esto, porque es en el cómo y en el cuándo de los eventos donde las piezas de este rompecabezas empiezan a formar una imagen, la verdad, bastante inquietante. Fíjense en la velocidad de todo. A finales de 2020, circulan las primeras acusaciones. Unos meses después, para febrero o marzo de 2021, ¡boom!, las grabaciones se hacen virales. En abril, Carmen Salinas sale a negar todo. Y entonces llegamos a septiembre-octubre de 2021. Justo cuando el debate está en su punto más alto, la historia da un giro siniestro. El acusador desaparece. Y en su lugar empieza a correr un rumor que dice que Beto está muerto. Y es justo aquí, en este preciso momento, donde el caso se rompe. Se convierte en otra cosa, en un enigma. Porque frente a los rumores, frente a las preguntas de la gente, la respuesta de las autoridades fue el silencio. Un silencio total. Ni un comunicado, ni una confirmación, ni siquiera una negación. Nada de nada. La voz de Beto se apagó, y el sistema que lo tenía bajo su cuidado se quedó callado. Y ojo, este silencio oficial no es nada más una falta de información, Se convierte en algo activo, en un muro que no se puede atravesar. Y, curiosamente, ese muro se vuelve la prueba más extraña y más fuerte de todo el caso. Es la pieza que no encaja, la que nos hace preguntarnos ¿por qué? Vean esta tabla. Lo que asusta no es lo que dice, sino lo que falta. Un certificado de defunción inexistente. Un informe forense no es público. Un comunicado de la prisión nunca se emitió. Estos son documentos que deberían existir sí o sí en cualquier muerte, y más si es bajo custodia del Estado. Este vacío no es solo un error burocrático, ¿saben? Es síntoma de algo más,
de una opacidad que preocupa. Claro, ante esta falta de respuestas, pues hubo gente que no se quedó callada. Organizaciones como Reinserta, de Saskia Niño de Rivera, por ejemplo, levantaron la voz. Y es importante aclarar, no para decir si Beto decía la verdad o no, sino para señalar algo que es fundamental. El Estado tiene la obligación de ser transparente sobre lo que pasa con la gente que tiene bajo su responsabilidad, sobre su vida y sobre su muerte. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay hechos? Cuando la verdad oficial no existe, bueno, lo único que queda es la especulación. Y esa falta de una versión oficial fue el terreno perfecto para que nacieran varias teorías, cada una tratando de darle algún sentido a una historia a la que le faltan demasiadas piezas. A este fenómeno, de hecho, se le conoce como vacío informativo. Piénsenlo, es como la tormenta perfecta. Cuando no hay hechos que se puedan comprobar, lo que crees, lo que temes, tus sospechas, todo eso se vuelve igual de poderoso que la realidad, o a veces incluso más. Ok, vamos con la primera teoría. Esta es la que más fuerza tomó en Internet, la del silenciamiento. Básicamente dice esto: Beto estaba diciendo la verdad. Era una amenaza para gente con mucho poder, y lo callaron para siempre. Desde este punto de vista, el silencio de las autoridades no es un error, es complicidad. Es la prueba de que se está encubriendo algo muy grande. Luego tenemos la segunda teoría. Esta es, digamos, menos de película, pero quizá más apegada a la realidad de muchos casos. Dice que las acusaciones eran falsas, ya sea por delirio o por un intento de extorsión, y que su supuesta muerte, si es que de verdad ocurrió, no tuvo nada que ver. Fue una simple y trágica coincidencia. Y el silencio de las autoridades, pues se debería a la clásica burocracia, a la ineficiencia del sistema, no a una conspiración. Y la tercera teoría, híjole, esta es quizá la que más miedo da en los tiempos que corren. Sugiere que todo fue falso, que fue una construcción, una campaña de desinformación masiva, donde tanto las acusaciones como la supuesta muerte no fueron más que un rumor que se salió de control. Bajo esta lógica, no hay confirmación, porque simplemente no hay nada que confirmar. Beto nunca existió más allá de un archivo de audio. Y al final, después de todo, el expediente se queda ahí, atrapado entre estos dos extremos. Por un lado, la búsqueda de la verdad, una verdad que parece cada vez más difícil de encontrar. Y por el otro, el poder, un poder aplastante del silencio. Y es que, cuando no hay hechos que nos den luz, la oscuridad del silencio casi siempre termina ganando. El caso de Beto, entonces, ya no es solo un expediente más. Se ha convertido en una especie de espejo. Un espejo que nos muestra las grietas de nuestros sistemas de justicia. Y también es un símbolo de esta era en la que vivimos, donde un rumor en Internet puede crear un misterio que se vuelve más grande y más real que la vida o la muerte de una persona. Es sin duda un enigma que sigue desafiando la lógica, la justicia y hasta nuestra propia idea de lo que es verdad.